Quisiera presentar a mis compañeros panelistas, pero la verdad de las cosas, que creo que los pueden googlear, tienen, se imaginarán, enormes méritos para estar aquí, pero me gustaría que les dijeran algo que se acuerden el resto de los días de ellos. Entonces, déjenme empezar a mi derecha con Adolfo. Dime, Adolfo, en el mundo digital, en esta esfera, ¿cuál es tu superpoder? ¿El mío o el de Clip? El que tú prefieras. Pensaba en ti, pero... No, el de Clip, servicio al cliente, definitivamente. O sea, nosotros podemos dar un servicio al cliente yo diría, es prácticamente mágico el servicio al cliente Clip a la base de comercios más grande del país. Y eso se dice muy fácil, pero no lo es. Y ese es el poder que tiene Clip, que yo creo que es prácticamente irreplicable. O sea, es un modelo centrado en el cliente. Pero de veras centrado en el cliente. Y quizá en un país que quizá cliente, no hemos hecho todavía esta transición, no. Ciertamente debe ser un gran superpoder. A escala. O sea, porque en México hemos sido muy buenos en servicio al cliente. O sea, tú vas a un restaurante en la Ciudad de México, a ver, no hay nada mejor que un mesero mexicano. O sea, en ningún lado del mundo te atienden como en un restaurante en México, en ninguno. Señor, necesito una salsa que pique mucho pero que no tenga chile, y te la traen. O sea, está cabrón. Pero eso no escala. Eso no lo puedes hacer a escala masiva, a cientos de miles. En Clip ya encontramos la forma de hacer eso a cientos de miles. Y eso creo que es un poder, sí, es mágico. Me gustaría pasar con los otros compañeros, pero realmente es intrigante lo que estás diciendo. ¿Cuáles serían, no sé, 2 o 3 elementos que sostienen, en qué crees que se sostiene este servicio al cliente tan especial? La cultura de la compañía. O sea, desde el día 1 a todo el mundo se le remacha y se le remacha y se le vuelve a remachar que el cliente, las evaluaciones de toda la gente que trabajamos en Clip, o sea, está ligado a dinero también, lo cual ayuda, y al ojo del amo. Yo todos los días, hasta hoy, reviso los comentarios de Facebook que dejan los clientes y me meto a casos de servicio al cliente. ¿Cuántos directores de bancos se meten a ver las quejas y dicen, a ver, ¿qué pasó con Juan Pérez? ¿Por qué este caso no está bien? Entonces, o sea, es casi enfermizo el tema en Clip, ¿eh? O sea, sí es un tema a ver, pero te digo, está metido, por eso lo que digo es que es irreplicable, porque está metido en el DNA de la compañía. Me encanta lo que dices y regreso en un momento contigo porque básicamente estás diciendo que hay esta obsesión por el cliente y que está en tu DNA. Y es algo que quisiera abordar después porque al final del día está esta pregunta. Naciste así, pero una compañía tradicional que no tiene ese DNA puede convertirse. Regreso en un momento. Benjamín, ¿cuál es tu superpoder en esta esfera del mundo digital? Mira, yo te puedo compartir, quizá es un poco mi DNA de regulador. Pasé 18 años trabajando para Comisión Nacional Bancaria. Tuve la maravillosa oportunidad de colaborar en la elaboración de diversas regulaciones, ¿no? De medios electrónicos, de outsourcing, pedacito de corresponsales, los reportes de reclamaciones. Y bueno, cuando haces política es bien difícil encontrar el justo medio, porque no hay el one size fits all. Y es bien difícil también hacer regulación diferenciada. Conocer la parte operativa de un banco y de otras instituciones financieras y luego traducirlo a una regulación para que sea justa, que proteja al consumidor, y es un tema, ¿no? Y es un reto constante. Yo creo que esa experiencia, cuando la traspasas al otro lado de la fuerza, sin decir que tiene más luz o que es más oscura, ¿no? Todo es perspectiva en esta vida. Yo creo que eso me ha ayudado a tener un poco una visión más completa. Actualmente veo temas de cumplimiento regulatorio para tecnología
a nivel global, y estoy un poco involucrado en el proyecto de Payments Canada Modernization. Soy parte del equipo de trabajo del banco. Entonces, cuando juntas eso, creo que da una dimensión diferente. Y trabajar para un banco, bueno, tiene cosas muy buenas, y bueno, es un modelo de negocio quizá un poquito más tradicional, ¿no? Es interesante lo que dices, es una visión integral la que tienes, no nada más, yo te iba a decir al revés, que serás un sobreviviente del lado oscuro, pero bueno, se ve que todavía te pesa en tu corazón la parte de regulador. Esa es la cosa buena, es la cosa buena. Pero dime, tienes esta visión amplia, tanto de las dos partes, la visión del regulador y la visión del negocio, y además eres de los pocos mexicanos con un cargo tan reconocido en un banco global, operas en Toronto. ¿Crees que el ser mexicano en un banco canadiense operando en Canadá es una ventaja, es una desventaja, es parte de lo que te ha robustecido? Mira, yo creo que un banco con presencia global, en este caso el banco tiene presencia en 55 países, 50 y tantos países. Los mercados quizá claves son la Alianza del Pacífico, ¿no? Chile, Colombia, Perú y México. Quizá el poder tener, la cosa no es hablar español, la cosa es entender la cultura de cómo haces banca en estos países. Es bien diferente a la cultura que se tiene en el Caribe, es bien diferente a la cultura que se tiene en Canadá. Yo creo que el equipo del área de banca internacional está compuesto por ciertos elementos que finalmente lo que traen como valor agregado es conocer la forma en la que haces banca, ¿no? Ese es el valor agregado en un banco más global. Oh, fantástico, tocas varios puntos que me gustaría regresar, pero déjame ir contigo, Javier. ¿Cuál es tu superpoder? Bueno, yo creo que desarrollar un producto que sea transversal en un banco tan grande y tan variado como lo es BBVA. Se tiene desde el comercio chiquitito que quiere empezar a transaccionar hasta el comercio súper grande, ¿no? Que tiene 3,000 sucursales y que factura millones. Entonces, crear diferentes productos que sean transversales, que les sirva a todos, que puedan ser replicables, etcétera. Esa parte es creo que muy interesante, y creo que la hemos sabido llevar a buen puerto en las últimas fechas con todos los desarrollos digitales que estamos haciendo, y sobre todo en comercio electrónico, que es algo que está creciendo. Antes se decía que era el futuro, ahora es el presente, pero sigue creciendo a doble dígito, ¿no? Y yo creo que va a seguir trasladándose todas las transacciones de tarjeta presente hacia allá en algún momento. Todo este tema de uberización, todas las plataformas que hacen card on file y que te das cuenta de que pagas sin tener la presencia del plástico, va a ser mucho más constante, y obviamente empezar a generar esos diferentes productos que nos lleven hacia un esquema mucho más digital. Creo que es uno de las principales ventajas que tenemos. Lo que dices es muy interesante, y déjame retomo el punto. Dices, crear productos transversales en una organización de gran escala, y un poco regresar al punto de Adolfo. O sea, Adolfo dice, a ver, yo tengo esta obsesión por el cliente y nací con ese DNA. ¿Cómo hacer en una empresa de la envergadura de BBVA para replicar ese servicio al cliente, ¿no? Entonces, hay una cultura que dices, yo nací con esa cultura, dice Adolfo. ¿Cómo puedes hacer ese producto que realmente sea exitoso en un mundo donde vas a tener una serie de competidores que van a estar peleando por pequeños nichos, y realmente puedes inscribir ese DNA, reescribir tu DNA, hacer como una reingeniería genética? Claro, sí, la verdad es que yo creo que esto que comentas es bien importante, ¿no? Yo creo que cada banco está focalizado a un cierto segmento. En el caso de Bancomer, por temas históricos y por tema de infraestructura, pues trabaja con los comercios más grandes de México. Si bien trabaja con las grandes superficies, también trabaja con los grandes procesadores de e-commerce y con todos estos actores.
que está muy focalizado a estos tremendos comercios, a darles información necesaria, a resolver los problemas, y que mucho de la banca fue descuidar a estos comercios chiquitos que comentaba Adolfo, ¿no? Si no facturaban menos de 20 mil pesos, no eran candidatos para un banco o para ser bancarizados. Entonces, estos bancos toda la banca en México está empezando a voltear y decir, bueno, pues necesitamos productos que les sirva tanto a Walmart como al changarrito de la esquina. Entonces, esta digitalización de la banca, sin quitarle mérito a todos estos agregadores que la verdad es que están haciendo un trabajo fenomenal en México y que están llevando la banca a un segmento que antes no se tenía, obviamente están haciendo de todo el ecosistema, y ahí es donde nosotros tenemos que participar con la industria, con los reguladores, con los agregadores para tener bien definidos estos diferentes segmentos y enfocarse en los que le podemos dar realmente valor. O sea, yo creo que buscar un producto que hoy compita, que el banco compita contra Clip, contra iSettle y contra todos estos agregadores, la verdad es que no es la idea del banco, porque ya están muy bien posicionados, ellos tienen el know-how, tienen este DNA de darle buen servicio al cliente personalizado, que a una escala de un banco con 20 millones de clientes, 7 millones de descargas digitales, etcétera, etcétera, de un solo producto es bastante complicado, ¿no? Necesitaríamos ahí una planilla laboral de 1 millón de personas, que sería bastante compleja. Entonces, yo creo que esa es una de las principales ideas, ¿no? Tener esta segmentación de la industria y obviamente apalancar los productos que les podemos proporcionar a ellos. Pero tomo este punto que dices, la digitalización de la banca. Lo decimos como que en un abrir y cerrar de ojos y parecería que fue ayer. Y yo todavía voy cuando voy a un cajero automático, veo todavía a la gente usando plásticos, veo a la gente formándose en las filas. Entonces parece que estamos en ese cambio que parecería ir un paso acelerado. Pero para ustedes, si cerráramos los ojos y entráramos al túnel del tiempo y viéramos cómo era el sistema financiero hace 10 años, ¿qué creen que ha sido ese cambio, el cambio más importante que hemos registrado, ya sea a nivel negocio o a nivel regulación, que tú tienes una experiencia muy amplia, Benjamín? ¿Qué creen que ha sido ese cambio crucial? Benjamín, ¿por qué no, para ir rotando el inicio de la discusión? Mira, yo creo que a nivel negocio, el poder tener banca por internet, yo creo que fue un parteaguas. El poder ir al banco sin ir al banco, creo que es fabuloso, ¿no? Todos nos acordaremos que pues antes no, la innovación era poder consultar el saldo por teléfono, ¿no? Era algo así como fabuloso, ¿no? No tengo que ir a formarme a la sucursal, ¿no? Y a la sucursal de mi plaza, ¿no? O sea, ponlo todavía más difícil. El poder ir al banco sin ir al banco, creo que es, aunque sea una comercial, es fabuloso. El poder, desde el punto de vista regulatorio, el poder tener la certeza de que la transacción la hiciste tú y nadie más te va a poder decir que no fuiste tú, porque tú tienes el famoso token, el one-time password, o un elemento que te asegura que, es el banco con el que estás hablando, ¿no? Es al banco al que le estás instruyendo la operación, y 2, el banco realmente sabe que eres tú. Creo que eso para mí es el antes y el después. Si a eso le agregas la banca móvil, es la online con esteroides. Es un punto interesante el que dices, tu perspectiva sobre la seguridad. Quizá muchas veces tenemos el sesgo a pensar o a ver las cosas negativas, o sea, cognitivamente los humanos tenemos ese sesgo. Y cada vez parecería como que hay más preocupaciones sobre la seguridad. Y tú das un punto interesante donde dices, pues es mucho más robusto el sistema hoy día que hace 10 años, ¿no? No sé si correcto. estás de acuerdo, ¿no? Totalmente. Realmente, quizá cuando empezamos en 2006, 2007, pidiendo el horrible token y, oye, da de alta la cuenta, igual desde el punto de vista cliente dices, hijo, qué horrible. O si lo comparamos con el mundo de tarjetas de crédito, avisarle al banco que vas a salir de viaje, te pones a pensar, y la persona que está recibiendo mi llamada, y si tiene mi dirección, le estoy diciendo de qué fecha voy a estar, y encima le voy a decir por dónde voy a andar, te pone a pensar muchas cosas, ¿no? Claro, desde el punto de vista cliente. Internet
si lo pensamos, oye, todo es, toda la información, si nos regresamos un poquito en el tiempo y antes con una sola contraseña y tu número de cuenta o tu identificador de usuario podías tener acceso a tu cuenta, hacer transferencias, pero todo eso, pues tecnológicamente, la carrera siempre va, los amigos de lo ajeno siempre van detrás del dinero. Todo eso es totalmente phishable, toda la información es obtenible a través de muchos medios, ¿no? La ingeniería social, los últimas que yo he visto, tecnológicamente son bien complicadas, pero quizá desde el punto de vista humano son bien fáciles. Claro. Y todo eso, yo creo que el poder tener esa garantía, creo que es peace of mind. Es un poco la tranquilidad de que, aunque sea un pasito extra, yo te puedo decir que a nivel global, México fue uno de los países en los que realmente se implementó el uso de un segundo factor de autenticación a un nivel tan masivo, en clientes comerciales, en clientes de personas físicas, y los fraudes se vieron reducidos en un 90 y tantos % en los primeros 4 meses de implementación. Fantástico lo que dices, Benjamín. Es una visión optimista. La banca donde quiera, cuando quiera y además segura. Adolfo. Yo tengo una visión bastante más pesimista. Yo creo que lo que cambió es todo menos la industria. Cambiaron los usuarios, cambió la tecnología, cambiaron los teléfonos, cambiaron las expectativas, y la industria sigue siendo prácticamente la misma. Donde el cliente no está en el centro, los tokens no deberían de existir. Los tokens, si en México realmente hubiera inversiones fuertes en modelos de inteligencia artificial, de machine learning, en detectar comportamiento de usuarios, los tokens no deberían de existir. Yo cuando viví en Estados Unidos, que trabajé en PayPal y estaba estudiando, yo abrí una cuenta de banco en Bank of America, la sigo teniendo, y llevo, no sé, 10 años con esa cuenta. ¿Tú sabes cuándo he tenido un token para esa cuenta? Nunca. Pero eso sí, cada vez que me cambio de computadora, me avientan la pregunta. Cuando yo hago una transacción que no está en el patrón, me lanzan un challenge en la pregunta. Eso es servicio al cliente. El problema de los tokens es que las instituciones no han invertido en fraude y le están empujando el manejo del fraude al usuario. Tú manejas el fraude por el banco, tú también, yo también, todos aquí. Entonces, la inversión que todos hacemos, microinversión, en tener el token en cada transacción, le está ahorrando al banco cientos de millones de dólares en modelos que deberían de tener. Porque en México no hay un tema de competencia real a nivel de servicios financieros. Entonces, por lo tanto, no se ha invertido. Déjate dar un ejemplo. PayPal compró hace muchos años, en 2000, antes de que entrara a trabajar, 2006 más o menos, una empresa que se llamaba Fraud Sciences, una empresa israelí de manejo de fraude. Y la compraron porque llegaron estos cuates y le dijeron, yo sé manejar el fraude mejor que tú. PayPal dijo, machos cómplices. Le dijeron, dame tus transacciones, que tú ya sabes el resultado de esas transacciones, y yo te voy a decir cuáles son fraudulentas y cuáles no. Y te voy a mejorar los resultados que tú tienes. Y bueno, no perdemos nada. Le dieron las transacciones, regresaron 3 meses después y había una mejora casi el 40%. PayPal pagó por esa compañía. Les entró un pánico brutal porque si Google compraba esa compañía, era el fin de PayPal. El fin, se acababa, adiós. Porque era el gran as de PayPal, el manejo de fraude. Pagaron, no me acuerdo cuánto, pero han de haber pagado como $100 millones por la compañía. Eso representaba un año de revenue. Un año de revenue de una empresa para resolver el problema de fraude. Ese nivel de inversión en México no existe. Y todos manejamos el fraude on behalf of del banco. Los tokens no deberían de existir. Yo no tendría por qué tener un token para hacer transacciones. En comercio electrónico no tendrían por qué empujarme una cosa a través de un wallet. No, el sistema, por lo menos el sistema de pagos, está completa y absolutamente roto. Y el mundo está cambiando y el sistema sigue siendo el mismo de hace 35 años. Es un punto que modera el optimismo previo, Adolfo. Dices, bueno, pues estoy transfiriendo, los bancos están transfiriendo la carga que debería de recaer en ellos, en el cliente. Y esto es consecuencia de que no hay
una competencia tan vibrante como podrías imaginarte. No necesariamente lo vivimos así, BBV y Banorte, pero no sé qué pienses de eso, Javier. Sí, ahí con esto discrepo un poco, porque yo creo que sí hay dos verticales o dos momentos que cambiaron la vida de la banca. Digo, seguramente no llevo tantos años en esto, pero creo que la banca digital, la digitalización de la banca, llevar el banco donde quiera, cuando quieras, etcétera, sí hizo un cambio radical. Llevar desde la banca a la página web, después a los móviles, fue un cambio radical. Y creo que otro cambio significativo y que que cimbró a la banca y que tuvo que hacer bastantes desarrollos para tocar estos segmentos fue todos los temas regulatorios para los temas agregadores. Entonces, se aperturó la banca para que hubiera una mayor competencia, que yo sí la veo hoy como una mayor competencia, con todos los agregadores de comercio electrónico, de tarjeta presente, etcétera, etcétera. Digo, con sus bemoles, que sí es sabido, pero creo que hay una mayor competencia. Ahora, en cuanto a riesgo, creo que ahí sí hay muchísima inversión por parte de los bancos, una inversión brutal, yo te podría decir, impresionante. El problema es un tema regulatorio y de marco legal. En México tú puedes comprar una televisión de 70 pulgadas en Liverpool, van, te la instalan, te tomas foto con el instalador y si no va con ciertas, digamos, si no va con Tree Secure, automáticamente te lo cargan porque así está la ley. Entonces, si estuviera un marco legal más estricto, más estructurado, que tuviera estos valores, digamos, no convencionales como la IP, el nombre de tu teléfono, X o Y, creo que el fraude sería cero, ¿no? Ahora, digo, anteriormente con las tarjetas, con las transacciones de tarjeta presente, todos los bancos tenían fraude. Digo, ustedes también seguramente lo sufrieron. La persona decía que no era su firma y que se parecía muchísimo. Pero ahora con chip y PIN, el fraude en Bancomer es cero, el de tarjeta presente. Hay fraude porque robo de identidad, ¿no? A los viejitos que le roban la tarjeta o al momento que estás sacando dinero, alguien vio tu PIN, te cambian la tarjeta de algún modo y sacan dinero. Pero el fraude por desconocimiento del cliente es cero. Y no es un tema de riesgo o de prevención de fraude más estricto, simplemente es un marco regulatorio muy bien segmentado. Es que el tema del marco regulatorio, las autoridades lo han tenido que hacer así porque el sistema está integrado verticalmente. En Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina, tú tienes a los adquirientes que adquieren comercios, tienes a los emisores, ¿no? Después tienes a Visa y Master, y todos son entidades distintas. Entonces, las reglas del juego las ponen Visa y Master, y ellos procesan las transacciones, y lo que tú dices, te puedes tomar la foto con el instalador y todo, y el cargo aquí en México no se puede pelear. Pero eso es porque la banca ha puesto las reglas. Aquí Visa y Master no ponen las reglas y no tocan las transacciones. Y no hay APIs para manejar el fraude. O sea, aquí los bancos son los dueños de los procesadores y además son los dueños que ponen las reglas y además los campos de las transacciones. México es el Corea del Norte de los pagos. El campo de las transacciones, cómo se empaquetan, es único en México. No sé si sabían eso. Sí. Eso hace una barrera brutal a la competencia de nuevos procesadores. Entonces, coincido contigo, tienes toda la razón. La autoridad dice tienes que tener un segundo factor de autenticación porque el fraude es de tal tamaño que si no, pues no. Pero el fraude de tal tamaño, la razón real es por un tema de una integración vertical, una falta de inversión en tecnología, una falta de inversión en manejo de fraude a nivel de cámaras de compensación y a nivel de switches. Si Visa y Master operaran como operan en otros países, no tendríamos ese problema. El problema es que hay una integración vertical. Esa integración vertical no ha permitido que haya competencia. Eso se tendría que romper y eso traería competencia y traería inversión. Digo, es la razón por la cual la COFECE se los está investigando. O sea, no es por otra razón. Es que, por ejemplo, entonces, tú hablas de Estados Unidos. La raíz del problema es una integración vertical y una falta de competencia a nivel de cámaras. Que el que es el dueño del balón es el dueño del estadio, es el dueño de los derechos de transmisión, es el dueño de los uniformes, es el que le da la comida a los jugadores y es el que le paga el sueldo al árbitro. Todo eso es lo que pasa. Esa es la razón. Déjame te digo. Perdón, adelante. Acotando ese punto, tú hablabas de Estados Unidos y de Europa, ¿no? En Estados Unidos, bueno, el gran crecimiento y todas las herramientas de prevención de fraudes que se utilizan en México o son de Estados Unidos o son europeas.
y tienen mucho más revenue en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Y eso que las marcas regulan ahí y de todos modos hay una entidad financiera que pone las reglas. Al final, en México, el que pone las reglas es Banco de México y los bancos en la Asociación Nacional, en la Asociación de Bancos de México, ponen las reglas de juego entre los bancos. Pero el banco, por ejemplo, este tema de doble factor de autenticación, que ahorita está muy de moda, eso lo puso Banco de México. Los bancos no quieren hacer un desarrollo, es dinero, es esfuerzo, es etcétera. Eso lo puso Banco de México y al final dijo, pónganse de acuerdo de ver cómo se intercambian la información y es su problema, ¿no? Entonces, ese marco regulatorio creo que tiene que estar desde la ley. O sea, tú hablabas hace un momento de la India. En la India, el que puso el marco regulatorio para la desmonetización, para la prevención de fraude, etcétera, fue la ley. Sí. No fue en los bancos, no fue nadie. La ley dijo, a ver, a partir de hoy empieza un proceso de desmonetización a 5 años, a partir de hoy todo es con un doble factor de autenticación mandatorio, a partir de hoy es Eso es la ley. Ya después dijeron, pónganse de acuerdo los bancos, hagan UPI, hagan lo que quieran, pero pónganse de acuerdo bajo este paraguas legal. Aquí el problema es que, y he ido con Banco de México, ya sabes, es como hablar con la pared, ¿no? No, Yo creo que el problema es que el contrato de intercambio doméstico lo manejan los bancos, lo manejan como quieren. A nosotros nos lo han aplicado 80 veces. Y el problema, la reacción, yo coincido contigo que no es la reacción óptima, coincido, pero la reacción de ese paraguas es a ese contrato de intercambio doméstico, que es un Frankenstein de lo que es en el resto del mundo. Esa es la raíz de los problemas del fraude en México. En tarjetas, no estoy hablando de todo, en el sistema de pagos. Fíjate que, y un poco, ahorita tú que estás en minoría, venimos de 3 bancos grandes, tengo coincidencias fuertes contigo, Adolfo. Sí me parece que hay un pecado original de los bancos de no centrarse en el cliente. Sin embargo, quizá no soy tan pesimista y me parece que estamos en ese proceso, unos más avanzados que otro, de volcarnos a un modelo centrado en el cliente. Al final del día, y si bien pues, el tema de competencia no creo que sea un tema de blanco y negro en el punto de no veo la vida tan negra en ese sentido como tú la ves y veo una competencia mucho más intensa en el sentido de que pues, yo veo a Banorte que en los últimos 4 años pues rebasó a Citibank y a Santander, que no están aquí, entonces a lo mejor están en la audiencia. Y realmente es un tema donde la competencia sí se vive en el día a día. Ahora, son N productos, N verticales de negocio, y en algunas es más intensa que otras, y hay distintas, digamos, olas en las que esto está pasando. Déjenme pasar un punto, porque tenemos visiones un tanto pues, no idénticas, y eso es bueno, porque nos va a dar pie para pensar cómo vemos a este sistema financiero. Vemos, quizá Adolfo nos presenta una pintura de una industria financiera esclerótica, poco competitiva, y por otro lado a lo mejor pues, Benjamín lo ve con mucho mayor optimismo. La verdad, yo sí lo veo con optimismo. ¿Por qué no? Nos vamos a divertir más en el camino. Ya 10 años nos arrepentiremos. Pero ¿cómo ven? ¿Qué va a pasar en 10 años? O sea, ayer Brett King pues, hablaba de pues van a desaparecer miles de trabajos y solamente va a haber trabajos para gentes como yo. Cosa que suena muy bien para mí, pero un poco preocupante para el resto de la industria y seguramente para los asistentes a las conferencias de Riskmatics también va a haber trabajo porque bien se están capacitando, ¿no? Pero pues, ¿cómo se imaginan que va a ser esta industria en 10 años? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a florecer? ¿Cómo ven eso? ¿Por qué no inicias la discusión, Javier? Bueno, sin lugar a duda yo veo esta industria en 10 años muy focalizada en el tema de los analytics. Toda la parte de BI, sin lugar a duda, es oro molido para la industria, ¿no? ¿Qué compra? ¿Cuándo compra? ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? ¿Cuándo le cobro? Etcétera. Todo lo que tenga que ver con este analytics en 10 años va a ser, wow, o sea, qué buena noticia para ti. Por otro lado, los pagos. Digo, el dinero es, creo que
innegable, ¿no? O sea, igual y no la moneda, pero el intercambio de dinero va a seguir funcionando y todas estas aplicaciones, modelos de negocio en donde ya va a ser un tema más de invisible payments, creo que de aquí a 10 años se va a desarrollar mucho más, va a ser un tema mucho más de uso diario, o sea, vas a hacer tu día a día sin necesidad de tener un medio de pago físico. Y todo eso tiene que convivir con toda la demás información, con todos los demás actores del ecosistema de pagos. Esos dos creo que son las principales verticales que veo con mucho crecimiento. En ese mundo que ves, o sea, más allá de que no creo que sea quizá el foro más favorable a la cuarta transformación, pero hay un punto que ha dicho el presidente de la República y es correcto: cómo incluir a más personas en un mundo moderno de crecimiento, cómo bancarizarlos. ¿Tú qué piensas que va a pasar con ellos? Todo este cambio tecnológico, porque ahorita es una brecha brutal. El que tiene un iPhone y todo, pues sí, va a su banca móvil y demás. Y Los que no. la vida es muy dulce. Claro. Si haces 3 operaciones en 5 segundos y ya te vas al cine. Sí, creo que pero los otros están haciendo ahí unas colas brutales. Vamos a lograr Los que abrazar hacen a todo. cola, los que pueden hacer cola. Pues sí, los Hay que muchos hacen que ni colas, siquiera. otros no tienen, Nada. no están ni Exacto. efectivamente. Sí, creo que la digitalización de los pagos tal cual no es tener la aplicación de moda, viajar en Uber, sino simplemente tener un medio de pago inicialmente, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo del marco regulatorio. Y, o sea, si hay una legislación dura, yo soy partidario de las legislaciones duras, ¿no? Pero una legislación dura que diga todos los pagos se tienen que hacer con tarjeta de crédito o débito, todo tiene que ir por una transferencia, obligas, en cierto modo, a la persona de pie a tener que tener una cuenta nivel 2, una cuenta de lo que sea, para empezar a utilizar y familiarizarse con los medios de pago. Muchas personas ni siquiera ven o no tienen una tarjeta de débito porque les da miedo, no tienen nada. O sea, hace poco platicaba con una persona y le decía, bueno, pues mete tu dinero en CETES, te da muy buen rendimiento. No, es del gobierno. Entonces, empezarlos a familiarizar con los temas de pagos, con la bancarización, creo que es el primer paso para llegar a este punto, ¿no? Excelente punto. Mira, Adolfo, yo ¿cómo lo el nivel de bancarización al cual llegamos hoy, que tenemos en México hoy, yo creo que a través de los modelos tradicionales ya llegó a su límite. O sea, ya no vamos a crecer mucho más en porcentaje. Es decir, o sea, no sé cuánto sea el nivel, pero debemos andar en 45%. Ya no va a crecer mucho más en modelos tradicionales. La bancarización en los países que han tenido una bancarización acelerada en los últimos años ha llegado en efecto a través de los sistemas de pago. Es decir, tú no tienes una cuenta hoy. Tú no vas a ir y te vas a meter a una sucursal a abrir una cuenta. Tú vas a necesitar un medio de pago para hacer algo y es ahí donde empieza tu camino hacia la bancarización. ¿Okay? Creo que como industria hemos hecho un pésimo trabajo en vender las bondades de estos métodos a las personas y a los comercios. El año pasado Visa organizó un encuentro anual que se llama el Visa Merchant Council, que llevan a los merchants más grandes de las regiones. Te pagan todo muy nice en Miami, ya sabes, me tocó ir el año pasado. Y entonces empezó la plática de Alipay, ¿no? Y el miedo de Alipay, porque pues, pueden llegar y tomar, y les dije todo por completo y demás. Y les dije, a ver, señores de Visa, ¿por qué esperan que el sistema tradicional siga caminando, por lo menos en México, si yo cuando pierdo mi tarjeta como consumidor, hablo al banco y me tienen media hora en el teléfono? O sea, si el infierno existe, es el call center de un banco mexicano. Sobre todo si no eres cliente preferente. Exacto. Entonces, a mí como consumidor, y es lo que, o sea, lo digo como industria, no hemos sabido vender el valor de por qué tener un método electrónico. Hasta que eso no lo logremos hacer, no vamos a bancarizar. Yo creo que sí va a pasar. En eso yo sí, en 10 años,
Yo sí estoy más optimista. ¿Por qué? Porque van a llegar los orates del mundo a meter cientos de millones de dólares al sistema de pagos mexicano y se van a comer por completo a la industria tradicional. Y una vez en Banamex, en una plática, les di una versión muy pesimista de la industria y les dije, y aquí me incluyo, aquí estamos nosotros. Le dije, pues si llega Alipay y se dejan venir con todo, señores, vamos a acabar trabajando para ellos todos. Se acaba. Entonces, yo creo que para el consumidor en 10 años eso sería magnífico. Para los que trabajamos o estamos más del lado tradicional de la industria, y me incluyo, no creo que sean tan buenas noticias. Pero yo creo que para el consumidor, que al final del día es el que importa, el futuro de los próximos 10 años es maravilloso. Un futuro brillante. Yo déjame te digo una cosa que es interesante. Más no creo que para los que estamos aquí sea tan brillante. Fíjate que una cosa que es interesante, que quizá el futuro es ahora en algunos casos. Dice, oye, el call center de un banco es el infierno. Hoy día en el móvil app de Banorte, tú agendas tu cita para que te llamen de vuelta y funciona fenomenal. Quizá hay una parte conductual que yo creo que es importante ahondar en mayor grado para entender cuando tienes todas estas herramientas, porque seguramente mis colegas también podrán presumir algunas características de sus soluciones que te facilitan la vida. Y te llama mucho la atención que dices, oye, pues hoy día no tienes por qué esperar y no tienes por qué sufrir en el call center. Tienes el móvil, tu app móvil, y marcas y dices, quiero que me llames, y te llaman de vuelta. Y la vida es muy dulce ahí. El problema es que sí hay una brecha de conocimiento muy grande y quizá tenemos que hacer un esfuerzo más grande para entender cuáles son esas barreras que están impidiendo la adopción tecnológica. Porque si bien todavía hay mucho que hay por hacer, hay algunas cosas que están resueltas. Yo creo que es un tema de 100% de experiencia de usuario. La barrera es un tema de experiencia de usuario y eso incluye desde que tienes el producto, lo que mencionabas tú, el pretexto para usar el método de pago. Yo no creo que se deba de forzar, yo creo que es más bien por un tema de competencia, donde muchos proveedores le dan una razón al usuario para usar un método de pago, pero bueno, eso ya son approaches distintos. Pero es un tema de experiencia de usuario y eso lo puedes ver tú en los teléfonos móviles. Aquí creo que, si no todos, la gran mayoría tiene la edad suficiente para acordarse de las Blackberries. ¿Qué tanto hacías browsing en una Blackberry, aunque estuvieras conectado con Wi-Fi? Cero. Y es porque era espantoso todo, horrendo. Claro. Se habló el iPhone y madre, todos estamos todo el día ahí pegados en el teléfono, ahora tenemos un problema de epidemia. Esto es parecido. Hasta que no sepamos darle la experiencia correcta al usuario, sobre todo a estos 50 millones que les debemos la inclusión, no creo que cambie. Yo creo que en 10 años eso sí va a cambiar. Y sabes que yo creo que es un poco, coincido con Adolfo, ¿no? Es un poco el servicio. Si hablas a un call center, conozco un banco canadiense y no es para el que yo trabajo, abres el app, quieres llamar al call center, apachurras el botón, te contestan y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar, Benjamín? Olvida y cuénteme cuándo, ya, de volada. Es un poco esa experiencia la que hace la diferencia y pagas por eso. En esta vida solamente hay dos costos fijos, o tiempo o dinero, ¿no? Escoge uno, tienes que pagar una cosa o la otra. Yo creo que para poder llegar a toda esa masa es un poco encontrar la necesidad y crear un ecosistema apropiado que no importa lo que cueste, es porque te sirve, porque te entregan lo que necesitas a un costo razonable si quieres, pero son soluciones hechas. Y quizá ir construyendo ese ecosistema, ese es el reto. Ahora, dime, Benjamín, ok, necesitas esto, pero ¿cómo verías tú la industria en 10 años? ¿Cómo sería un día en la vida de un usuario de la banca o de un empleado de la banca, si es que existe alguno, aparte de los de analítica? Claro, si es que Alipay no ha llegado. Siempre se van a necesitar. Yo creo que esa integración y pasar al modelo de un poco el modelo de contexto, ¿no? El poder cerrar el círculo. Así es como yo lo vería.
si es que todo mundo hacemos las cosas adecuadamente. ¿No? Déjame poner un ejemplo como Disneylandia. Y para los que hayan ido seguramente se van a acordar, a los que no hayan ido, tienes tu pulsera y con tu pulsera haces todo. El estacionamiento, el cuarto, las comidas, los juegos. Entonces entras a un ecosistema. Si logramos hacer eso con un medio de pago para el comercio pequeñito, para el distribuidor, para el banco, y logras generar toda esa cadena, ya la hiciste. Eso es Alipay, ¿no? A final de cuentas es eso. Si lo logramos con este medio, quizá un poco más tradicional, bancario, y logramos poder tener ahí y romper esas brechas entre los grandes procesadores, las redes, y poder ver todo como un gran ecosistema, una red de redes, creo que esa es una visión muy, muy optimista, si quieres. Quizá nos va a llevar más de 10 años y quizá habrá accidentes en el camino. Una buena analogía para eso creo que es, aquí creo que también todos nos acordamos cuando antes del iPhone, antes de la BlackBerry, cuando las aplicaciones móviles de los teléfonos, porque lleva habiendo mucho tiempo de aplicaciones móviles, te las daba tu carrier, tu telefónica, aquí en todos lados. No había nada, era de terror, era un ecosistema cerrado, era un ecosistema en el cual no se podía innovar, era un ecosistema controlado, integrado verticalmente. Pasaron, no sé, 15 años de esto y ve lo que tenemos hoy. Se están construyendo compañías de billones de dólares encima de ese ecosistema, ¿no? De apps y de sistemas operativos y demás. Si logramos hacer eso, considero que el marco regulatorio es muy importante, si logramos hacer eso desde el punto de vista de lo que se va a desarrollar, vamos a tener un boom similar, en el cual cada vez va a haber más especialización. La escala tiene sus ventajas, porque sí tiene sus ventajas, pero se va a poder desarrollar muchísimos casos de uso distintos para distintos nichos y va a acabar penetrando para todos lados. Pero para poder hacer eso se necesita un marco regulatorio adecuado, porque al final del día, lo que yo decía en la presentación anterior es, pues tienes el dinero de la gente, entonces esto no es enchilameotra, esto no es que pones un anuncio en Twitter, esto es la lana de las personas, y eso y la salud, pues son industrias que tienen que estar sumamente reguladas. El caso de lo que está pasando en Europa con la nueva ley de Open Banking, todo creo que va a ser, es una visión al futuro a qué es lo que va a pasar. Porque encima de eso se van a montar muchas cosas que yo creo que van a ser sumamente interesantes. Sin duda, después de que los escucho a todos, me acuerdo de un profesor que decía que Banjico siempre tiene la razón. Y tuvo la razón de no venir a este panel hoy. Pobre Jaime, hubiera llovido. Pobre Jaime, iba a estar muy, muy complicado el día. Ofrecen esta visión como brillante de futuro para el consumidor. En 10 años, al final, todos coincidimos, va a estar mucho mejor el consumidor. Entiendo que me están diciendo que con muchas más opciones que las que tiene hoy. Y recuerdo hay un psicólogo, Schwartz, escribió hace casi una década o más, un libro que se llama More is Less. Y uno de los resultados que tienes, oye, pues cada que aumentas el número de fondos de pensión que le ofreces a una persona, pues, se vuelve una decisión mucho más compleja. Entra en parálisis la persona, no invierte, aun cuando la compañía le estaría poniendo dinero a su fondo de ahorro. ¿Hay alguna posibilidad de que este futuro brillante que ven pueda dar un giro equivocado y se vuelva un futuro distópico en el que pues, entren los consumidores en esta situación de parálisis, o bien que sean los algoritmos los que están eligiendo por ello y los remuevan su motivación intrínseca a hacer alguna cosa y ya simplemente estén comiendo el sabor que le esté dando el algoritmo? Yo creo que el mercado de las apps nos sirve como un lente hacia eso. ¿Qué ha pasado? Al principio pues había mucha competencia, pues sigue habiendo mucha competencia en las apps, pero si tú ves las top apps tanto de Android como de iOS, están dominadas por compañías muy grandes, Facebook, Google y demás. Entonces yo creo que sí se corre ese riesgo, que por economías de red
el poder se concentre en 2 o 3 jugadores, no sé cuántos, pero en pocos jugadores muy grandes, y que eso termine dominando el ecosistema. Yo creo que eso sí, y que sí haya un tema de parálisis por análisis. Cuando hoy le buscas aquí algo tan sencillo como aplicaciones para tomar notas en un teléfono, te sale una lista de 80. Entonces, creo que sí podría pasar eso. Ahora es un mejor problema. O un desperdicio de recursos brutales. Yo no sé quién ha reservado un hotel recientemente en Expedia. Antes pues yo veía y decía, quería ir a Cuernavaca, y decía, bueno, pues quiero ir a las mañanitas. Ahora quiero ir a Cuernavaca y entonces dedico una hora viendo los reviews y acabo reservando en las mañanitas y ya perdí una hora, ¿no? De mi tiempo. Entonces, no sé si acabe uno mejor o peor, pero ¿tienen algún punto sobre eso, Javier? Pues la verdad es que yo creo que es mejor, porque al tener mucha más competencia, tienes un ecosistema mucho más nutrido. Entonces, sin importar cuál sea la selección, vas a poder transaccionar en ese ecosistema que se está construyendo con muchos más competidores, con mucho más sistemas interconectados. Y al final, esto que decía Adolfo, ¿no? Muy similar al tema de las apps, la verdad es que mucho te subías a un nuevo teléfono, o sea, dejabas BlackBerry porque era un sistema cerrado, te subías a un nuevo teléfono porque te permitía hablar con los que no tenían BlackBerry, o te permitía jugar con los que no tenían el mismo sistema operativo que tú. Entonces, al tener un ecosistema mucho más democrático, pues obviamente te va a obligar a tener, si todo el mundo paga con su tarjeta, tiene promociones, etcétera, puntos, lo que sea, pues el mismo ecosistema te va a llevar a que quieras un medio de pago digital, ¿no? Es un buen punto. Antes de pasar contigo, Benjamín, nos quedan 14 minutos y hemos hablado de inclusión, entonces va a dar una respuesta a Benjamín y después me gustaría escuchar las preguntas que tienen ustedes, pues un poco para democratizar el monopolio que he tenido hasta ahorita, ¿no? Entonces, Benjamín, ¿tú ves algún riesgo en ese sentido hacia adelante, en ese mundo mucho más competido, lleno de opciones y que de repente... Yo creo que es un buen problema para tener, ¿no? Entre más opciones tengas, quizá hay algo que le va a llegar a cada nicho de mercado. Creo que es un buen problema. Entre más opciones haya, es mucho mejor. El problema que tenemos hoy día es que no hay muchas opciones, ¿no? Y las que hay quizá no son para todos. Creo que ese es el principal problema. Sí, puede ser un buen problema que a lo mejor nos deje materialmente más satisfechos, emocionalmente más insatisfechos, ¿no? Me han dicho los que usan Tinder que pues que antes tenían 10 opciones que eran las chavas que conocían, digamos, de la preparatoria, y ahora hay miles de opciones, entonces pues se arrepienten mucho de la opción que tienen, ¿no? Entonces no sé cuál va a ser ese futuro, pero los queremos escuchar a ustedes. ¿Qué preguntas tienen para el brillante panel que hoy día que cierra el día de hoy? La pregunta es, ¿cómo se están preparando para la llegada de las Big Tech, aparte de rezarle a la Virgen María? Javier. Pues en el caso de todos los Pays, la verdad es que yo considero que terminan siendo un commodity o una experiencia hacia el usuario, porque al final, sea el Pay que sea, necesitas tener un emisor por detrás. O sea, Samsung Pay lo que tiene es una mejor organización de tus tarjetas y que puedas pagar por NFC. Apple Pay, igual necesitas tener al emisor por atrás, ¿no? Bueno, ahora que sacó Apple su tarjeta, falta que la traigan a México, pero la verdad es que no veo un crecimiento sustancial o abismal o una competencia directa con los emisores de cualquier de estos Pays. Benjamín. Yo creo que hay mercado para todos, ¿no? A final de cuentas, los bancos tienen el poder tradicional, quizá es un poco el poder diseñar una aplicación justamente que llene ese huequito, ¿no? El pastel es gigantesco.
Hay mercado para todos, pero hay algunos que creen en el principio de no saciedad. Definitivamente. Yo le llamo diabetes transaccional, Eso es verdad. que es de lo que algunos pecan. Es muy Si bueno. quieren comer transacciones, que no pueden, se les va a hacer daño y se van a comer diabéticos. Muy bien. Es una maravilla que En el lleguen caso de todos. Banorte hay una asociación hoy día con Amazon. Tenemos una tarjeta de débito conjunto con ellos y estamos buscando una manera de asociarnos de manera que sea productiva para nuestros clientes. ¿Alguna otra pregunta? De aquel lado tenemos otra pregunta. Por favor, nombre, institución y pregunta. Héctor Alvarado, Banobras, Gerencia de Seguridad de Información. En la pregunta, tengo dos preguntas. Sería, ¿qué estamos haciendo para mitigar las vulnerabilidades que tenemos en los 3 bancos, bueno, en Clip también? Y la segunda es, ¿qué estamos haciendo para atraer a esas personas que escuchamos mucho en las noticias, ¿no? Que van a hacer una transacción por 200,000, 300,000 pesos y resultan asaltadas? ¿Qué es lo que está haciendo el banco para atraer a esas personas que hagan esas transacciones no de manera física, sino digital? Pues déjame empiezo yo. Eso es para ustedes. Mira, lo que está haciendo Banorte es una inversión masiva, relativo un poco como lo veas, en tecnología y los cerebros que la puedan aplicar. En el caso de Banorte tenemos casi 5 años con esta unidad de analítica que dirijo, que ha buscado justo centrar las operaciones en el cliente de manera tal que cambie el modelo de negocio para poderlo servir mejor, con la finalidad de extender y profundizar la relación con los clientes. En ese sentido, ha habido esfuerzos en desarrollos precisamente de modelaje, de aprendizaje de máquina, que pues ha mejorado nuestra predictibilidad. Para ser muy honesto, empezamos por el lado comercial, de qué tanto vamos a vender y qué tanto vamos a retener a nuestros clientes, y estamos también trabajando en perfeccionar nuestros modelos de detección de fraude. Modestamente te digo que este es un caso que hoy día está estudiando la Escuela de Negocios de Harvard para hacer un caso de negocio en eso, de este caso, que es un caso como de éxito para América Latina. Al final, lo que sí hemos observado es que las necesidades analíticas que tiene una organización de gran calado pues son muy profundas, ¿no? Entonces, las inversiones que hacemos pues, prácticamente se absorben de inmediato y es difícil mantener el paso de seguir satisfaciendo las necesidades que tenemos, ¿no? Benjamín. Mira, la primera, temas de ciberseguridad, te voy a dar un poquito el contexto global, el contexto corporativo. Es un tema primario, es una prioridad, y creo que en todas las instituciones financieras a nivel global está marcado así. Para muchos gobiernos es una prioridad, ¿no? Por obvias razones. La segunda pregunta quizá no es mucho mi tema. Prefería no decirte algo que igual no necesariamente sea lo correcto. Bueno, en el caso de las transferencias grandes nosotros somos centaveros, entonces eso no aplica para nosotros. En el caso de ciberseguridad, pues un poco Clip nació de nuevo bajo ese esquema de paranoia. Si un hackeo a una institución grande le afecta muchísimo a su reputación y la puede eventualmente llevar, si no a la quiebra, sí a una disminución de negocio, a una compañía del tamaño de una startup, la destruye. Entonces, desde el día 1 hemos tenido un tema de prevención, de cómo está organizada la información, de quién tiene accesos, obviamente las certificaciones de PCI y demás. Creo que en ese sentido nosotros nacimos, y eso no es mérito, es privilegio. Nacimos con una ventaja natural, que es que no tenemos servidores, no tenemos infraestructura física como todos los señores aquí. Nosotros todo está en la nube, todo está en Amazon, todo está en
Microsoft, y el manejo de la seguridad de la información, cuando empiezas así, es mucho más sencillo. Y ese no es, y de nuevo, no es mérito propio, eso nacimos mucho después y pues con ese privilegio. Perfecto. Bueno, en el tema de ciberseguridad, yo te diría que al igual que todos los bancos, estamos todos focalizados en atender este problema, más que problema, en tomar ventaja a los ciberataques, ¿no? Si bien hay mucha gente inteligente de este lado, también del otro lado hay gente muy inteligente que constantemente está tratando de vulnerar los sistemas. Es creo que muy importante este tema también de los analytics, de toda la información que se recaba, para poder tener un mejor análisis del comportamiento de los clientes y en base a estos analytics se puede tener desde temas de prevención de fraude hasta temas comerciales, ¿no? Temas de promociones, por ejemplo. Si tú eres una persona, no sé si se acuerdan, pero antes todos los bancos mandaban, ya saben, dentro del estado de cuenta un papelito con las promociones. Tal vez el 70% no te interesaba. Ahora con todo este tema del analytics podemos saber que tú tienes un perro, que cada mes compras comida para tu perro y que en este momento tienes un super deal en mascota para que compres croquetas para tu perro. Entonces ya son más segmentadas las ofertas, son mucho más segmentados los productos que te podemos ofrecer y una venta transversal es mucho más objetiva. En cuanto a la segunda pregunta, yo te diría que va de la mano con la bancarización. O sea, ¿por qué hoy saca una persona 200,000 o 300,000 pesos de la sucursal? Porque seguramente tiene que pagar la nómina en efectivo o porque seguramente tiene que comprar un carro o darle enganche de algo. Entonces, si el marco regulatorio forzara que todos los pagos de carros, de casas, de nómina tuvieran que ser a través de un medio electrónico, eso iría a la baja. Ahí tocas un punto fantástico y intervengo nada más, porque obviamos en el tema de la inclusión el tema de la economía informal. ¿Qué tanto es una barrera? Ha sido una barrera para que la gente se bancarice. ¿Qué tanto? O sea, hay un tema de industria, de competencia, pero también hay un punto donde la gente tiene una preferencia por el efectivo porque el anonimato de eso. Porque no le hemos sabido vender los beneficios. La industria no le hemos sabido... A ver, el caso de los comercios de Clip. El 95% de los comercios de Clip, hasta antes de Clip, aceptaban puro efectivo. ¿Por qué de la noche a la mañana una compañía se convierte en el adquirente más grande del país por número de comercios? De la nada, con 100 personas, un budget de marketing que es una infinísima parte de cualquier banco, porque les logramos vender el beneficio al comercio. Creo que como industria ese es el problema. O sea, de los comercios de Clip, de todos los que tenemos, más o menos como el 60% es comercio informal. Sí, probablemente a cierta escala, no me queda claro. O sea, puede que no sea tan preocupante, pero para una escala un poco mayor, sí me puedo imaginar que no quieran ser fiscalizados, porque sí, el costo es obviamente brutal. Pero eso sucede en Estados Unidos, eso sucede en Canadá, eso sucede en Japón. A ver, Japón tiene mayor uso de cash que México. O sea, a nadie le gusta que lo fiscalicen. A nadie nos gusta pagar impuestos. No manches, ¿no? Eso es horrible. Pero creo que como industria le hemos quedado a deber en vender las bondades de un servicio de pago electrónico a los consumidores y a los comercios. Para mí ese es el gran punto. No hemos sabido vender esto. Y en el momento que lo sepamos vender, ¿y qué es de saber vender? Resolverle un problema. El problema es que hoy la gente piensa que el método de pago electrónico es más problemático que el problema que le resuelve. Correcto. El cash le resulta más sencillo. Que a lo mejor no es cierto, pero eso es lo que no hemos logrado hacer. Excelente. Una última pregunta, ¿alguien tiene? Una última pregunta de este lado. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Fernández Cano, vengo invitado de becario desde Guadalajara. Muchas gracias a Rismatics por la oportunidad y por este gran evento. Y mi pregunta es, han hablado un poquito del desarrollo de la banca, de los productos y de la población consumidora, pero ¿qué pasa con
los jóvenes que hoy en día estamos egresando a las universidades, sobre todo en finanzas, economía y demás, que quieren incursionarse a la industria financiera? ¿Qué recomendaciones nos dan a nosotros los jóvenes que queremos iniciar una carrera aquí en la industria financiera y cómo nos proyectan ustedes? Tomen clases de ciencias de la computación, De Analytics. mate, estadística. Sí, en serio. O sea, el perfil de... Sí. Yo lo que veo es que el perfil del banquero del siglo XXI va a requerir una serie de talentos distintos. O sea, no es necesariamente ya el carisma del vendedor, sino más un conocimiento técnico más profundo. También en la parte suave, porque podría nada más hablar de la parte de matemáticas, pero en esa búsqueda del conocimiento del cliente tenemos que saber mucho más de temas como psicología cognitiva o economía conductual. Entonces, ciertamente yo buscaría robustecer eso. No sé si alguien quiera añadir algo a eso, creo que quedan 6 segundos. Yo lo que te diría es, cuando sales de la carrera, hay mucha gente que quiere poner un startup y todo eso. Yo creo que ese es el momento exactamente erróneo para hacer algo así. Eso el mito del founder de 15 años que se hace billonario son outliers. Estadísticamente, los startups más exitosos llegan cuando los founders tienen entre 38 y 42 años. Es un estudio de MIT. Lo mejor que puedes hacer saliendo de la carrera es, si quieres a cualquier industria, no nomás de la industria financiera, entra a algún lugar que sea una buena escuela. No importa cuál sea. O sea, no importa si es un banco grande, si es un startup, si es una empresa mediana, de crédito, de pagos, no importa. Pero que sea una buena escuela, porque esos primeros años son los que son increíblemente formativos. Y de ahí ya, que sea buena escuela. No me queda más que agradecerles a este maravilloso panel. Un aplauso para ustedes. A los caballeros les pido un aplauso.